todos los grandes monstruos de la historia, eres por mucho la más malvada que me he encontrado. Ofréceme tu alma, ser oscuro. ¿Qué? No, no puedes tener mi alma, ni siquiera... Mira, entra ya. Señores, vaya videazo el que tenemos hoy por delante, porque vamos a hablar, lógicamente, de todo lo que está ocurriendo con Activision Blizzard, más pruebas de la integración de Activision Blizzard King dentro de Microsoft. Vamos a hablar de lo que opina Ubisoft, cuánto le está costando, qué dinerito le cuesta a Ubisoft haber comprado los derechos de los juegos en la nube de Ubisoft. Locura, chicos, tenemos que hablar de ello, pero también vamos a hablar de cómo ya tenemos el signo de la aprobación definitiva, no por parte de Microsoft, sino por parte de la CMA. Parece que esto está visto para sentencia, y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de los jueces y de los jueces del CAT y todo lo que está ocurriendo con el acuerdo, que ya está a punto de ser cerrado. Y no solo tenemos Activision, porque también tenemos que hablar de la huelga en la industria del videojuego, los actores de la industria del videojuego que parece que se van a poner en huelga, y vamos a hablar un poco de cómo va a afectar a los futuros lanzamientos y a qué estudios estaría afectando esta deuda. También, señores, Kojima, Phil Spencer, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué fotazas han salido? Las vamos a comentar. Y por supuesto, chicos, antes de empezar, recordaros, 5 copias de Forza Motorsport, las estamos sorteando, acceso anticipado 5 días antes que tus amigos quieres jugar a Forza Motorsport. Pues muy sencillo, simplemente te tienes que suscribir a este canal, suscríbete y está participando. Y si quieres más chances extras, más posibilidades de ganar, comenta, participo en los comentarios y tendrás una posibilidad extra de ganar esa copia de acceso anticipado. Son 5, el día 5 la damos, así que atentos. Vamos a empezar ya porque, como digo, tenemos mucho de lo que hablar, incluido, que no lo he dicho antes, el futuro de Warcraft. Vuelve una leyenda y vuelve Warcraft, no solo con WoW, sino con más cositas. Vamos a hablar de todo ello, así que poneros cómodos, que comenzamos. Y señores, tenemos que hablar de buenas o malas noticias, lógicamente según desde la óptica que lo miréis. Buenas noticias, por supuesto, desde la óptica de los trabajadores, malas noticias en parte de los usuarios, de los fans de videojuegos, porque toda esta información que nos está llegando del sindicato SAG-AFTRA puede afectar negativamente a los lanzamientos en la industria del videojuego. Y es que los miembros sindicalizados de este SAG-AFTRA han aprobado una huelga contra la industria de los videojuegos con unos votos de un 98% de sí. Repito, el 98% de los miembros del sindicato han aprobado esta huelga en la industria del videojuego. Una huelga que no está destinada a los desarrolladores, sino que este sindicato directamente apoya a los actores. Es decir, este sindicato de actores, ya sabéis que ha habido todo este lío, todo este jaleo de la huelga en Hollywood y demás. Entonces, en este caso, lo que hemos tenido es que los actores que se dedican a la industria del videojuego, no solo en películas de Hollywood, no solo en series, también actores que se dedican, pues ya sabéis, a poner las voces, al motion capture, a todas estas cosas, pues parece que pueden tener una huelga. De hecho, se hablan de empresas que se van a ver directamente afectadas o que las políticas de empleo no son correctas para estos trabajadores. Las empresas incluidas, como digo, son Insomniac Games de PlayStation Studios, Disney, Warner Bros., Epic Games, Activision Blizzard y, por supuesto, también, y como no iba a fallar, Electronic Arts. Estas empresas están incluidas dentro de este strike, dentro de esta huelga. Por supuesto, la huelga ha sido aprobada por el SAG-AFTRA. Esto no significa directamente que se vaya a celebrar una huelga, simplemente hay una sesión de negociación ahora para ver si se hace la huelga, cuándo se hace la huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, a lo que quiero llegar es que una huelga de actores de videojuegos va a tener un impacto bastante significativo en la industria del videojuego, ya que, como sabéis, las huelgas, al fin y al cabo, la falta de cualquier tipo de trabajador puede retrasar el desarrollo y el lanzamiento de nuevos videojuegos, e incluso también, ¿por qué no?, afectar a videojuegos ya lanzados, como es el caso de cuando hay que meter contenido adicional, DLCs, parches. Ya sabéis que la industria del videojuego, no solo, ya os digo, en actores, sino también en desarrolladores, ya se ha visto bastante afectada por la sobreexplotación laboral, por el crunch, y ya sabéis que ha habido incluso también una crisis en todo este tema de los efectos digitales, de los efectos visuales. Así que ha habido ya muchos retrasos en muchos proyectos, pandemia, la crisis de los VFX, y vamos a ver ahora en qué vamos a tener, en qué va a quedar todo esto, pero la verdad es que la amenaza de huelga está en el aire, y esto a la larga a estudios como Insomniac Games, Warner Bros., como os he dicho también, Activision, Disney, etcétera, etcétera, pueden afectarle, y por supuesto los jugadores esto nos va a salpicar en términos de lanzamientos probablemente retrasados. Pero
pero lógicamente espero que los sindicatos lleguen a un acuerdo con las empresas y se puedan, lógicamente, todos estos trabajadores tener sus derechos al día, poder trabajar en las mejores condiciones posibles, que creo que es lo que todos queremos, trabajar en las mejores condiciones posibles. Espero que estos actores de videojuegos también, y por supuesto que esto se solucione, que quede en anécdota y que no haya problemas para nadie, ni para los trabajadores, ni por supuesto para los jugadores. Señores, vamos a empezar hablando de Forza Motorsport, y es que los que me sigáis en Twitter habréis conocido que ya te estoy jugando al videojuego. Por supuesto, he firmado un embargo con Xbox, a través del cual pues no puedo dar impresiones hasta la fecha del levantamiento de embargo, que coincide lógicamente con la fecha de las notas, los análisis del videojuego, la nota de Metacritic, OpenCritic y todas estas cosas. En este caso, para que lo sepáis, ya sabéis que el videojuego se lanza oficialmente el 10 de octubre con un acceso anticipado el 5 de octubre para los que tengáis la mejora premium, que os recuerdo también que estamos sorteando 5 mejoras premium en este canal, y para estar participando simplemente tenéis que estar suscritos, así que ya lo sabéis lo que tenéis que hacer, y luego si escribís participo en los comentarios pues tenéis una oportunidad más. Pero bueno, para que lo sepáis, los que estáis preguntándoos, ya estoy jugando Forza, y que las reviews, incluida lógicamente la de este canal, estarán disponibles el día 4 de octubre a las 9 de la mañana hora española. Repito, 4 de octubre, 9 de la mañana hora española, es cuando se levanta el embargo y cuando podréis tener las notas del videojuego, ¿ok? Así que simplemente a modo informativo, los que os gustan tanto el tema de las notas de Metacritic, las medias, que no te ha puesto un medio, que no te ha puesto otro, o el análisis del Fake Insider, pues ya sabéis, a partir del 4 de octubre a las 9 de la mañana hora española. Y señores, tenemos que hablar del genio Hideo Kojima, del que sabéis que está trabajando en un nuevo videojuego para Xbox. Ya sabéis un poco que se especula con que, bueno, no se especula, no, se sabe que está trabajando con las tecnologías de la nube para una nueva experiencia jugable sin precedentes y nunca antes vista en la industria del videojuego. Ya sabéis que Kojima Productions está trabajando de manera estrecha con Xbox Game Studios Publishing y un equipo liderado por Kim Swift, que como sabéis fue una trabajadora muy importante dentro de las tecnologías en la nube de Stadia. En este caso, esta chica, fichada por Xbox hace tiempo y a través de la cual pues pudimos ir comentando y siguiendo todo este camino desde que decíamos aquí, nos trataban de locos y nos insultaban y nos decían de todo por decir que Kojima estaba trabajando con Xbox, hasta hoy se han dado muchos pasos, pero hoy hemos tenido unas fotos muy interesantes que vais a ver, por supuesto, ahora mismo en pantalla, y son en primer lugar pues la visita de Phil Spencer, Aaron Greenberg y Sarah Bond, que mirar que bien quedan aquí con este Ludens. Phil Spencer, tenemos a Sarah Bond, a Hideo Kojima y Aaron Greenberg en las oficinas de Kojima Productions. Aquí tenemos a Phil Spencer con esa sonrisa tan característica, tan feliz, y ya ves tú, es que es un tipazo Phil Spencer. Ya sabéis incluso que pudimos estar con él directamente en la Gamescom y charlar con él, o sea que un tipazo, la verdad, Phil Spencer. Aquí tenéis que han ido a comer, lo típico, y de Kojima con la mochilita esta de Starfield, que está bien fina, aunque parece un poco una mochila de reparto, pero a mí la verdad es que me gusta, la estoy planteándome comprarla, no es seguro la verdad, pero nos estamos planteando, ¿por qué no? Y luego por otro lado tenemos más fotitos, chicos, porque han ido al Kanda Myojin Shrine, que es como una especie de templo o algo similar, un santuario más bien, este santuario que no conozco yo las creencias japonesas, como para decirlo de qué credo o cómo decirlo esto, pero bueno, aquí estáis viendo en primer lugar, pues bueno, haciendo los diferentes rituales, entiendo yo, turismo al fin y al cabo, Phil Spencer tan feliz, tan sonriente como siempre, y aquí tenéis a los equipos, chicos, aquí tenéis al equipo completo, que es una completa barbaridad, o sea, mirad cuánta gente está trabajando en Kojima Production y Xbox Game Studios Publishing. Toda esta gente, y algunos que faltan en la foto, están trabajando en este proyecto, o sea que estamos hablando de un proyecto que está teniendo una financiación grande, estamos hablando de un proyecto bastante grande, un proyecto que creo que nos ilusiona, a mí me ilusiona muchísimo, no os voy a engañar, tener a Kojima trabajando con mi empresa de videojuegos favorita, pues lógicamente uno de mis creadores favoritos, ya sabéis, Kojima, top 3 de mi historia, junto con mi marca de videojuegos favorita, pues bueno, ¿qué más se puede pedir? Aquí los tenéis un poco, pues todo el rollete, toda la parafernalia del turismo, aquí los tenéis, pues que han ido a comer a un japonés, parece que era rollo de hamburguesas y demás el sitio, pero bueno, básicamente aquí tenéis que el trabajo está ahí. Phil Spencer también, pues como habéis visto, ha estado en las oficinas chequeando el proyecto, y aunque lógicamente todavía está bastante lejos, todavía le quedan sus añitos, podemos aún especular un poco con si va a ser aquel overdose o no va a ser aquel overdose. Yo honestamente ya sabéis que creo que lo de Kojima con Xbox no es overdose, a pesar de las filtraciones y demás, yo creo que no es el proyecto de Xbox, es mi impresión y es mi opinión. En el momento en el que presenten, en el que anuncien el proyecto oficialmente y tengamos algo tangible y podamos ver ese videojuego, sabremos si es overdose, pero mi apuesta ahora mismo es
que esto que está haciendo Kojima con Xbox, honestamente, diría que no es Overdose. De todas maneras, no vamos a hablar mucho, vaya a ser que no enseñen el videojuego por nuestra culpa, que ya es lo que faltaba. En fin, señores, las tonterías que tienen algunos. Continuamos. Y señores, tenemos que dar unas grandísimas noticias para los fans de Blizzard porque, bueno, ya sabríais que en diciembre de 2022 el señor Chris Metzen, básicamente, no hay que decir mucho de él, simplemente que es un trabajador que llegó a Blizzard en el año 93 y fue el co-creador de sagas tan famosísimas como son Warcraft y Starcraft. Por bien, en este caso Chris Metzen ha vuelto a Blizzard y en este caso ya empezó como un simplemente asesor creativo cuando volvió en diciembre de 2022 y hoy hemos conocido a través de este comunicado de la propia Blizzard en el que en este caso el señor Chris Metzen ha sido ascendido, lógicamente, en normal, es una figura muy importante que va a tener muchísimo más compromiso en Blizzard porque, como digo, llega a ser el director creativo del universo Warcraft. Repito, director creativo ejecutivo del universo Warcraft. Cualquier fan de Warcraft y, por supuesto, de World of Warcraft está en éxtasis. Por supuesto, Chris Metzen es una leyenda dentro de la franquicia y, como bien dice en el comunicado, su principal objetivo ahora va a ser apoyar al liderazgo de World of Warcraft en crear aventuras de nueva generación. Ya sabéis, como digo, que Chris Metzen ha sido un instrumento crucial en la fundación de esta franquicia tan histórica, en la fundación de la franquicia Warcraft, y por supuesto que se una a estos equipos es siempre una noticia súper alentadora y súper feliz de lo que está por venir en Warcraft. Va a estar en la BlizzCon con él y el equipo y por supuesto van a anunciar novedades de World of Warcraft y quién sabe si en el futuro tengan más novedades. Hay que recordar que la BlizzCon se va a celebrar en el mes de noviembre, la primera BlizzCon presencial tras la pandemia que nos ha tenido encerrados durante un tiempecito, así que sin duda os voy a recomendar que sintonicéis la BlizzCon, probablemente la retransmitamos en el canal porque para el 3-4 de noviembre el Activision Blizzard King ya será propiedad de Microsoft, por tanto podemos entender que la BlizzCon ya va a ser un evento de Microsoft, de Xbox, lo retransmitiremos y por supuesto estaremos alerta de las novedades de World of Warcraft y tal vez del universo Warcraft, porque actualmente este señor está apoyando el liderazgo de World of Warcraft, pero cuando tomas este rol de director creativo ejecutivo, estoy seguro que más allá de apoyar a World of Warcraft vienen más experiencias de Warcraft y quién sabe, de Starcraft. Sí, de Starcraft, porque Starcraft está por venir y yo lógicamente estoy muy contento, aunque creo que Chris Metzen específicamente en Starcraft no va a trabajar solo en Warcraft y como digo, igualmente lo que está por venir con Warcraft, por suerte, no es solo World of Warcraft, sino que muchas experiencias más de esta icónica franquicia de la industria del videojuego la vamos a tener y por supuesto, ¿de la mano de quién? Sí, de la mano de Xbox. Y señores, seguimos hablando de este acuerdo que prácticamente ha sido un cataclismo dentro de la industria del videojuego, del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard, que ya sabéis que tuvo que sufrir ciertos reajustes para que pueda obtener esa aprobación en el Reino Unido y en este caso ese reajuste consistió en la desinversión parcial del negocio de Activision Blizzard King, más específicamente la desinversión de los derechos de los juegos en la nube de Activision, una desinversión que ha sido otorgada a Ubisoft a través de un precio. De hecho, el CEO Yves Guillemot en el medio Financial Times ha hablado sobre cómo se ha dado todo esto y por supuesto también del acuerdo. Se ha mostrado de hecho muy entusiasmado con el potencial de la nube. Sí, chicos, Yves Guillemot confía en que la nube sea un auge dentro de la industria del videojuego, se convierta en un sector en auge dentro de los videojuegos y será similar, según él, a cuando Netflix decidió ingresar en el mundo del streaming. De hecho, os cito textualmente a Yves Guillemot, que ha dicho lo siguiente: creemos firmemente que en los próximos 5 a 10 años muchos juegos se transmitirán en la nube, esto ya realmente pasa, y también hay muchos juegos que se producirán en la nube. Uno de los primeros que lo va a hacer, ya sabéis, lo hemos hablado en el vídeo de hoy, es el videojuego de Kojima Productions junto al Xbox Game Studios Publishing, pero por supuesto si es una experiencia gratificante, si es un gran videojuego, estoy más que seguro que la nube va a jugar un papel fundamental en nuestras futuras formas de entretenimiento, más específicamente en los videojuegos. Así que básicamente, según Yves Guillemot, todo este futuro tan alentador que tiene la nube es lo que ha impulsado a Ubisoft a seguir adelante con este acuerdo con Microsoft. Por supuesto, Yves Guillemot no es ni mucho menos tonto y ha dicho que los juegos en la nube están tardando
tardando un tiempo en popularizarse, pero que una vez se popularicen, dice que el crecimiento va a ser absolutamente exponencial, que va a ser muy rápido, y aunque lógicamente Financial Times le preguntó en varias ocasiones sobre los detalles financieros o básicamente preguntarle cuánto te ha costado esto, no ha querido dar información sobre esto, y en este caso lo que sabemos, lo poco que sabemos, porque no hemos sabido cifras exactas, no hemos sabido qué cantidad de dinero ha pagado por esos derechos que compra Ubisoft y que vende Microsoft. Ya sabéis que la propia CMA lo ha dicho, venta de los derechos de los juegos en la nube de Activision, dicho por la CMA, no dicho por mí. Y bueno, en este caso lo que sabemos ya es que todo esto va a implicar un pago único de una cifra desconocida. ¿Cuánto creéis que han pagado? Hacedmelo saber en los comentarios, me encantaría leeros. Pues bueno, va a implicar, como digo, un pago único, y vamos, el pago único que hace Ubisoft a Microsoft, y aparte va a haber un mecanismo de precios mayoristas basados en el mercado, que yo honestamente, pues de estas cosas ya me pierdo un poquito, me vais a disculpar, pero entiendo yo que irán por porcentajes de los típicos 30%, 12%, no sé a qué acuerdo han llegado, qué términos contractuales hay aquí, ¿vale? Así que chicos, ha sido muy extraño cómo ha sucedido todo esto con Ubisoft, no os digo que no, ni mucho menos, no es algo que haya sido, ¿cómo decirlo?, esperado, nadie esperaba este desenlace, que Ubisoft específicamente comprase esto, pero honestamente es una alegría enorme ver que el final de esto esté a la vista y que honestamente ninguno podemos esperar a ver algunos de los juegos de Activision Blizzard en el servicio Game Pass. Mucha curiosidad, por supuesto, con lo que pueden hacer, si van a trasladar World of Warcraft a consola, si lo van a meter o no en Game Pass y de qué manera. Y ya os digo, chicos, va a ser muy popular, van a convertir las franquicias en más populares todavía. Increíble también lo que está por venir, o sea, de locos, chicos, absolutamente de locos. Y como os digo, Ubisoft confía en el futuro del streaming. ¿Vosotros cuánto han pagado? Y también, ¿confiáis en el futuro del streaming como Yves Guillemot de aquí de 5 a 10 años? Os leo. Cómo Activision Blizzard King se va abriendo a más plataformas, algo que lógicamente nos da a entender que cada vez está más cerca la integración. Lo vimos hace poco con Overwatch llegando a Steam, y hoy hemos conocido que aquella exclusividad famosa que se generó, creo que en el año 2020, con el Tony Hawk 1 y 2, se está acabando. Exclusividad me refiero con Epic Games Store, porque lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, si me permite ponéroslo, es que Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 va a llegar a Steam el día 3 de octubre. El 3 de octubre tenéis disponible este juego, que tengo que deciros que es un juegazo. Si habéis disfrutado a Tony Hawk en su día, es un juego que es obligatorio. Así que aquí tenéis, como bien dice Sakiro, Tony Patinetas en Steam. Después de Overwatch es el siguiente juego de Activision Blizzard que da el paso a Steam, como también lo ha estado haciendo Call of Duty, y por supuesto lo van a seguir haciendo otras franquicias de Activision Blizzard, las cuales hasta ahora no habían llegado por las políticas de Activision, pero que con la compra de Microsoft estoy seguro que cada vez vamos a tener más juegos de Activision Blizzard en Steam, y esto lógicamente es una buena noticia, porque como siempre decimos en este canal, cuantas más opciones haya para el jugador, por supuesto todos ganamos. Así que en este caso, si sois usuarios de Steam, podéis estar tranquilos, porque poquito a poquito con la compra de Microsoft vais a ir viendo llegar muchos juegos de Activision a la tienda del vapor, a la máquina de vapor, a Steam. Continuamos. Y señores, ahora tenemos que ver el último signo que nos puede decir ya que esto va camino de una aprobación, no solo por parte de Microsoft, y es que si recordáis ayer, en el vídeo que hicimos ayer, hablamos de un perfil de link, de una oferta de trabajo en Microsoft, en la cual directamente ya nos buscaban trabajadores para integrar Activision Blizzard King, en términos, en este caso, en la sección de finanzas. Esto ya está Microsoft dándolo por hecho, aunque hay que decir que se han pasado un poco de frenada porque han editado esa oferta de trabajo para quitar cualquier tipo de mención a Activision Blizzard King. Entiendo yo que es por ser precavidos, pero bueno, ya cada uno ahí, pero lo han borrado, esa oferta de trabajo que mostramos ayer en el canal, han borrado toda referencia a Activision Blizzard King. Pero más allá de esto, en parte de la CMA, porque sabemos lógicamente que Microsoft quiere cerrar esto cuanto antes, que Activision quiere cerrar esto cuanto antes, pero algunos todavía tenéis esa cosilla, ese yo que sé, que qué sé yo, con la CMA que os tiene bastante preocupados, pero cada vez tenemos más pruebas de que no hay que preocuparse. En este caso vamos a poner la última decisión del CAT. En este caso el CAT ha decidido suspender la audiencia de apelación fijada para el día 23 de octubre. Esta audiencia por la apelación ha sido suspendida. Ya sabéis que independientemente de que la CMA estaba revisionando de nuevo el acuerdo, este acuerdo reestructurado, el CAT, el Tribunal de Apelaciones, tenía abierta la apelación cuando llegaron a aquel acuerdo en las primeras audiencias preliminares. Acordaros, allá por el mes de
agosto, septiembre, pues bueno, el CAT puso esta fecha para el 23 de octubre, un poquito después de aquel 18 de octubre, y parece que no va a ser necesario, porque lógicamente no es habitual que el Tribunal de Apelaciones suspenda un procedimiento, suspenda una audiencia. ¿Por qué la suspende? Pues muy sencillo, porque básicamente creen que no va a ser necesaria. Es decir, los tribunales habitualmente son una vía de solución de conflictos. En este caso, Microsoft apelaba una decisión que hacía directamente que era un conflicto con sus intereses y que creía que lógicamente se estaban violando sus derechos a la hora de revisar el acuerdo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues que como el tribunal es un lugar para solucionar conflictos, se suspenden las audiencias porque parece que no va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque parece que Microsoft y la CMA han llegado a este acuerdo de desinversión parcial de los juegos en la nube de Activision que quedan en propiedad de Ubisoft durante 15 años y entonces nos quedamos con una apelación que no tiene sentido porque Microsoft ¿para qué va a apelar una decisión con la que está de acuerdo, verdad? No tiene ningún sentido reunirse en un tribunal en el que no hay ningún conflicto que solucionar. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que cada vez son más señales, cada vez son más las pruebas, cada vez tenemos más claro que esto va a salir adelante. Nos queda muy poquito, chicos. Os lo recuerdo una vez más, nos queda muy poquito. Estamos hablando de que esta feedback que recibe la CMA de terceros, la fecha límite es el 6 de octubre. A partir de ahí cualquier día se puede aprobar, aunque yo soy, ya sabéis, algo precavido y os diría que la aprobación oficial por parte de la CMA se daría en torno al 11-13 de octubre para una integración o un anuncio de la integración de Activision Blizzard King que ya sería propiedad de Microsoft. El anuncio de la oficialidad de Microsoft, en mi opinión, se daría en torno al 16-17 de octubre. Estas son las fechas que ya sabéis que yo manejo y que os llevo diciendo en el canal durante semanas y semanas y parece que los pasitos que se van dando nos van acercando a las fechas que os he traído. Entonces, como os digo, estamos viendo todos los movimientos de Microsoft con el Game Pass, toda esa cosita que vimos con el Black Ops, de que tal vez que este juego está en la suscripción, pero que si lo quieres comprar que lo compres. Luego hemos visto pues esto de los juegos que van llegando a Steam, luego hemos visto esa oferta de trabajo de Microsoft en la que ya mencionan directamente la integración de Activision Blizzard King. Hemos visto también, lógicamente, una CMA que ya ha dado una aprobación preliminar de todo esto y ahora estamos viendo un tribunal de apelaciones que directamente dice, oye, esto es la apelación, se utiliza para precisamente apelar en contra de una decisión que ha tomado el regulador a la cual no estás de acuerdo. Pero Microsoft vas a estar de acuerdo con la decisión que va a tomar la CMA porque la CMA va a aprobar tu adquisición. Entonces volvemos a lo mismo. Como no hay conflicto que resolver, la audiencia del CAT queda suspendida. En caso de que la CMA, que no va a pasar, perdiese la cabeza, volveríamos otra vez al Tribunal de Apelaciones, pero en principio una apelación para todo esto no va a ser necesaria. Repito, no va a serlo porque Microsoft y la CMA van a llegar a un acuerdo y como os decía en el canal hace mucho tiempo, ya sabéis que esto lo llevamos cubriendo años, pero a los jueces lo que menos les gusta es ir a juicio. Si las partes se pueden poner de acuerdo sin tener que llegar a juicio, es algo que los jueces agradecen porque a los jueces, como a todo el mundo, cuanta menor carga de trabajo tengan, por supuesto, pues mejor para ellos. Entonces, parece que no va a haber conflicto, la CMA va a aprobar esto con esos remedios de desinversión parcial, el CAT es un actor que ya parece que desaparece de toda esta historia, el actor del CAT ya es un actor que ha terminado en esta novela, por tanto ya solo nos queda Activision, Blizzard y la CMA y tal vez algún actor inesperado que se ponga a hacer una última pataleta, que tal vez Sony haga una última pataleta con estos especie de buzón, de esta información de terceros que se recoge, pero en principio os digo, no deberíamos tener problema, esto deberíamos tener una aprobación que ya es inminente y por supuesto pues simplemente a disfrutar de todo lo que está por venir, porque os vuelvo a repetir que ya el próximo Call of Duty va a ser un Call of Duty First Party de Xbox, la próxima BlizzCon de noviembre va a ser un evento de Xbox y por supuesto ya la nueva IP de Blizzard, el nuevo StarCraft, lo nuevo que hagan con Crash, con Spyro, con quien sea, ya tendremos tiempo de hablar de los proyectos, por supuesto, de Activision Blizzard King, pues todo esto ya va a ser por parte de los estudios First Party de Xbox y chicos, que va a ser una locura. En fin, señores, que gracias a todos por el apoyo como siempre, like si os ha gustado el vídeo, comentarios con vuestra opinión, suscribiros que estamos sorteando esas 5 copias del acceso anticipado de Forza Motorsport, suscribiros y si comentáis participo tenéis una chance más de ganar el sorteo y lo dicho, señores, que muchísimas gracias por el apoyo, que llevamos un día de locos, estamos viciados al Forza Motorsport, al Cyberpunk, al Mortal Kombat, al FIFA, estoy viciado a todos chicos y no doy abasto. Mucho trabajo también. Lo dicho, muchas gracias a todos por el apoyo, de verdad. Nos vemos en la próxima. Suscribiros para el sorteo. Stay sexy. Adiós.